Hola a todos y bienvenidos a Tu Vida Estoica. ¿Sabías que puedes leer la mente de cualquier persona utilizando 3 simples técnicas? A continuación, veremos cuáles son estas técnicas y cómo podemos usarlas. Estas técnicas son esenciales para manejar cualquier situación. Al dominar estos métodos, podrás discernir y comprender fácilmente lo que cualquier persona está pensando. Vamos a comentar una historia budista que te enseñará cómo leer la mente de los demás. La historia comienza así. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivían 2 hermanos. El hermano mayor era ciego, por lo que pasaba la mayor parte de su tiempo en casa, mientras que el hermano menor trabajaba como agricultor en el campo. A menudo, encontraban la granja completamente destruida por animales silvestres. El hermano menor, preocupado por este problema, ideó una solución. Pensó, ¿por qué no le pido ayuda a mi hermano ciego para ahuyentar a los animales en los campos? Podría sentarse entre los cultivos y alertar si escucha cualquier ruido de animales. De esta manera, garantizaríamos nuestras cosechas. Después de meditarlo, el hermano menor construyó una pequeña choza en el campo y llevó a su hermano mayor a su interior. Le explicó, «Hermano, si escuchas algún sonido extraño, solo grita y los espantarás. Esto preservará nuestras cosechas». El hermano mayor aceptó la propuesta de su hermano y comenzó a ocupar su lugar en el campo. Cada vez que escuchaba el sonido de animales, lanzaba un grito para ahuyentarlos. Continuaron con esta rutina durante varios días. En cierta ocasión, un ciervo cruzó velozmente el campo, derribando parte de la cerca antes de huir. Poco después, un rey que seguía al ciervo también llegó al lugar. El monarca señaló al hermano ciego y le preguntó, «¿Has visto a un ciervo por aquí?» El hermano ciego respondió, «Su Majestad, soy ciego, ¿cómo podría haber un ciervo? Sin embargo, puedo decirle que el animal que abandonó mi campo no merece su persecución. Está perdiendo su tiempo». El rey quedó sorprendido por las palabras del hermano ciego y le cuestionó cómo lo sabía, dudando de si el hermano ciego mentía, ya que afirmaba ser ciego, pero opinaba sobre el valor del ciervo. En respuesta, el hermano ciego dijo, «Su Majestad, el animal que usted cree que es un ciervo es en realidad una cierva embarazada. Nunca he oído hablar de un rey cazando a una cierva embarazada, así que le digo que no vale la pena su persecución. No debería perder su tiempo persiguiéndola». El rey quedó asombrado al escuchar esto, incapaz de comprender cómo el ciego podía identificar a la cierva como embarazada. Se preguntaba cómo un ciego podría saber esto y cómo podía estar seguro de que la cierva que perseguía estaba embarazada o no. Sintió la necesidad de verificarlo y le instruyó a su comandante, «Comandante, quiero a ese animal vivo. Necesito confirmar si realmente es una cierva embarazada». Las órdenes del rey fueron recibidas por el comandante, quien partió de inmediato. Cuando regresó, informó al rey que el hermano ciego tenía razón y que la cierva estaba embarazada. El rey quedó lleno de asombro y no podía entender cómo el ciego sabía acerca del embarazo de la cierva. Se preguntaba cómo un ciego podía saber esto y cómo podía estar tan seguro de que la cierva que perseguía estaba embarazada. El rey preguntó al hermano ciego para llegar al fondo de esto, expresándole, «Quizás no tenga certeza acerca de si eres verdaderamente ciego o no, pero he venido con una pregunta. ¿Te comprometes a proporcionarme la respuesta correcta?» En respuesta, el hermano ciego afirmó, «Su Majestad puede preguntarme lo que desee y le responderé con honestidad». El rey comentó, «Eres un individuo perspicaz y parece que posees un conocimiento profundo de diversas cuestiones. Hoy te he convocado para descubrir si mi esposa me está siendo infiel o no». El hermano ciego replicó, «Su Majestad, ¿por qué plantea semejante pregunta? Su matrimonio ha perdurado a lo largo de muchos años y ahora surgen tales interrogantes en su mente». Sin embargo, el rey insistió afirmando, «Debes contestar a esta pregunta. Si no proporcionas una respuesta, te someteré a la pena de muerte». Ante la amenaza del rey, el hermano ciego expresó, «Su Majestad, si desea conocer la respuesta, deberá concederme un favor». El rey preguntó, «Dime qué debo hacer». El hermano ciego replicó,
Para ello tendrá que dejarme a solas con su esposa en una habitación. Inicialmente, el rey se irritó ante la propuesta, pero eventualmente aceptó la solicitud y ordenó a su comandante que dejara al hermano ciego y a la reina solos en una habitación. En ese momento, el hermano ciego manifestó su anhelo de tocar a la reina. Ante esta solicitud, la reina se llenó de ira y atacó al ciego con toda su fuerza, utilizando manos y pies. Después del alboroto, el ciego logró huir y se dirigió rápidamente al rey. Al llegar le dijo: «Su Majestad, su esposa no es fiel». Lleno de furia, el rey desenvainó su espada y se acercó a la reina, advirtiéndole que cualquier falsedad podría costarle la vida. La pregunta giraba en torno a su lealtad. La reina, con valentía, respondió: «Su Majestad, puedes quitarme la vida, pero no soy fiel». Al escuchar esto, el rey sintió un alivio al confirmar que las palabras del hermano ciego eran ciertas. El rey se acercó rápidamente al hermano ciego y le preguntó: «¿Cómo supiste que mi esposa no era leal?». El ciego respondió: «Su Majestad, es sencillo. Le expresé a su esposa mi deseo de tocarla, y ella reaccionó con tanta ira que comenzó a golpearme. En lugar de rechazarme, eligió la violencia, tocando así todo mi cuerpo en el proceso. Ahora piense, ¿cómo puede ser fiel una mujer que actúa de esa manera?». Impresionado por la perspicacia del ciego, el rey dijo: «Eres muy astuto. Continuemos. Responde otra pregunta correctamente y te liberarás. Dime, ¿soy realmente hijo de mi padre o de otro?». El hermano ciego respondió: «Su Majestad, ¿por qué le preocupa eso? No importa quiénes sean sus padres, usted es el rey de este reino. Permita que esta inquietud se disipe». Sin embargo, el rey insistió: «No, quiero una respuesta precisa. De lo contrario, siempre me atormentará. Deseo conocer la verdad». El hermano ciego respondió: «Su Majestad, puedo decirle de quién es hijo, pero primero necesito su promesa de que no se enojará». El rey aseguró: «Prometo que no me enfadaré contigo». Entonces el hermano ciego reveló: «Usted es verdaderamente hijo de su padre, pero también está influenciado por un comerciante tacaño». Al escuchar esto, el rey corrió hacia su madre y le preguntó: «Madre, por favor, dime la verdad. ¿Soy realmente hijo de mi padre o de otra persona? Si no me dices la verdad, renunciaré a mi vida aquí mismo». La madre del rey respondió: «Hijo, eres verdaderamente hijo de tu padre, pero también estás influenciado por un comerciante tacaño». El rey regresó de inmediato con el hermano ciego y le preguntó: «¿Cómo supiste que la sombra de un comerciante avaro estaba sobre mí?». El hombre ciego respondió: «Su Majestad, he respondido muchas de sus preguntas correctamente y sin embargo, hasta ahora no he recibido ni una sola moneda. Por esto deduje que usted es extremadamente tacaño». El rey estalló en carcajadas y dijo: «Cualquier cosa que pidas te será concedida, pero dime, ¿cómo sabes lo que es correcto y lo que no lo es? ¿Cómo puedes proporcionar respuestas tan precisas y exactas?». El hermano ciego respondió: «Su Majestad, soy ciego de nacimiento. Sin ojos puedo entender fácilmente los pensamientos de cualquiera. La mente tiene su propio lenguaje y este lenguaje se refleja en las acciones del cuerpo de una persona. Observando los ojos, los labios, la forma en que trabajan y las actividades de una persona, se puede entender lo que está pasando en su mente. Basándonos en esto, podemos conocer los pensamientos de cualquiera. Pero como soy ciego, percibo a través de las acciones. Si quiero saber algo, debo asignar una tarea a la persona y observar cómo la realiza. Basándome en eso, puedo comprender lo que está pasando en su mente». El rey preguntó: «¿Entonces significa que yo también puedo comprender los pensamientos de alguien?». A esta pregunta, el hermano ciego respondió: «Indudablemente, usted también puede captar los pensamientos de cualquier persona. Sin embargo, antes de eso, necesita trabajar en usted mismo. Ese trabajo consiste en aquietar su mente y traerla al presente. Hoy le revelaré 3 métodos muy simples y accesibles para lograrlo. Pero Su Majestad, antes de adentrarnos en ello, debe realizar una acción: concentrar su mente. Al enfocar nuestra mente y conectarla con el momento presente, podemos entender los pensamientos de los demás».
Es fundamental traer nuestra mente a la hora. Solo así podremos comprender sus pensamientos. Si estamos absortos en eventos pasados, ¿cómo podremos saber lo que la otra persona está pensando en este momento? Para descifrar los pensamientos de alguien, es esencial, ante todo, centrar nuestras mentes y llevarlas al presente. Ahora, Su Majestad, le revelaré 3 formas sencillas mediante las cuales podrá entender fácilmente los pensamientos de cualquier individuo. Acto seguido, el hombre ciego compartió con el rey: Majestad, el primer método consiste en prestar atención a los ojos. Cuando entablamos una conversación con alguien, lo más crucial es fijar la mirada en sus ojos, ya que, aunque no hablen, los ojos comunican mucho. Aprendí esta habilidad del venerado Buda Gautama hace muchos años, cuando él fue mi maestro y guía. Él tenía ojos y podía reconocer los pensamientos de las personas solo a través de sus ojos. Si desea comprender los pensamientos de los demás, debe concentrarse en sus ojos, en su mirada y en la dirección hacia la cual se orientan. Si alguien habla y mientras lo hace sus ojos se desplazan de un lado a otro, indica que buscan una vía para evadir la conversación. Y si evitan el contacto visual directo, podría significar que temen que su engaño sea descubierto y que la verdad salga a la luz. Sin embargo, si le miran fijamente sin apartar la mirada, es probable que sean sinceros y estén dispuestos a compartir sus pensamientos con usted. También preste atención a cómo se mueven sus cejas, si las bajan mientras desvían la mirada. Podría ser señal de una intensa reflexión o preocupación por otro asunto. Si en cambio las elevan y sus ojos se agrandan, podrían estar sorprendidos o intrigados por lo que estás diciendo. De manera similar, distintas expresiones faciales pueden proporcionarnos acceso a los pensamientos de una persona. En ocasiones, una persona revela diferentes estados de ánimo a través de su rostro. Si nos concentramos en las expresiones faciales, podemos reconocer si están desilusionados, profundamente tristes o extraordinariamente felices. Los ojos y el cuerpo son los mensajeros de estos sentimientos. En momentos de tristeza, estos reflejarán esa emoción, mientras que con una sonrisa auténtica, los ojos se iluminan y se sonrojan las mejillas, indicios de alegría, amabilidad y benevolencia. Los ojos desempeñan un papel crucial cuando se estrechan y brillan. Además, puedes observar el espacio entre las cejas, donde la piel se arruga. Cuando se tensa, esto frecuentemente indica confusión, pensamientos profundos o el esfuerzo por comprender algo complicado. La segunda forma, Su Majestad, radica en prestar atención al lenguaje corporal. El cuerpo y las manos tienen la capacidad de comunicar mucho sin recurrir a palabras, constituyendo un tipo de idioma secreto. A través de pequeñas acciones, puedes percibir lo que las personas quieren y sienten. Imagina a alguien que, mientras te habla, toca rápidamente sus dedos o produce un sonido repetitivo al golpear algo. Esto podría señalar aburrimiento, apuro o el deseo de dar por concluida la conversación. Recuerdo un encuentro en el que conocí a alguien que intentaba venderme algo. Durante la charla, sus dedos repiqueteaban rápidamente sobre el objeto que promocionaba. Así pude interpretar que estaba desinteresado o ansioso por dar por terminada la conversación. De manera opuesta, cuando alguien permanece inmóvil y adopta una postura relajada, esto indica que está prestando atención de manera cuidadosa. Este comportamiento refleja su interés genuino y deseo de escuchar más. Recuerdo a un profesor astuto que solía adoptar esta postura. Aunque era sereno, se inclinaba con interés, manifestando su deseo de profundizar en el tema. Las manos pueden revelar mucho. Por ejemplo, si alguien se toca rápidamente la nariz durante una conversación, podría sugerir que está mintiendo o no siendo del todo sincero. Observar la atención que dedican a nuestras palabras y comprender lo que está sucediendo en sus mentes puede facilitar la interpretación de sus pensamientos. No obstante, antes de hacerlo es crucial centrar su mente y llevarla al presente. Solo entonces podrá prestar atención a todas estas acciones, interpretarlas y percibir lo que está ocurriendo en la mente de la persona. Si está enfrascado en eventos pasados o futuros, nunca podrá atender al lenguaje corporal de la persona
y jamás comprenderá lo que están pensando ahora. Su Majestad, pasemos a la tercera forma. Antes de compartirla es indispensable que enfoque su mente. Cuando dirigimos nuestra atención y la anclamos en el presente, logramos comprender los pensamientos de los demás, ya que esa persona está inmersa en el aquí y ahora. Asimismo, es necesario traer nuestras mentes al presente. Solo entonces seremos capaces de captar sus pensamientos. Continuando con la tercera forma, el hermano ciego expresó: Su Majestad, para entender los pensamientos de alguien, preste atención a su voz. La voz tiene el poder de revelar mucho sobre lo que una persona está pensando y sintiendo. Un hablar rápido y atropellado puede denotar nerviosismo, ansiedad o emoción. En contraste, alguien que habla de manera pausada y relajada probablemente esté sereno y en control. Además, observe el tono de su voz. Un tono alto y agudo puede señalar enojo o frustración, mientras que uno suave y calmado indica tranquilidad y relajación. Recuerdo una vez que conversé con alguien que pretendía estar feliz, pero su voz estaba tensa y elevada. Esta discrepancia generó dudas sobre su auténtica felicidad. La voz también puede revelar emociones, como cuando alguien suspira, grita o ríe genuinamente. Al prestar atención a la forma en que pronuncian las palabras y al tono que emplean, podrá comprender fácilmente sus pensamientos y emociones. Así es, Su Majestad. Estas son las tres formas que he compartido hoy: observar los ojos, el lenguaje corporal y la voz de la persona. Centre su atención en estos tres aspectos y podrá entender con facilidad los pensamientos de cualquiera. Sin embargo, recuerde, primero debe enfocar su mente y traerla al presente. Solo entonces podrá prestar atención a todas estas acciones, interpretarlas y percibir lo que está ocurriendo en la mente de la persona. De esta manera podrá conocer sus pensamientos y elevar su vida. Espero que esta maravillosa historia te haya ayudado a comprender cómo se sienten y qué pueden estar pensando las personas con las que interactúas en tu vida diaria. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el vídeo y suscribirte para no perderte más contenido como este. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos pronto.